Una vez más con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Facundo González pregunta: ¿el seno de Abraham, el paraíso, el Seol, el reino de los cielos son un mismo lugar o algo por el estilo? Y si lo son, ¿qué es cada uno? Seno de Abraham, paraíso, tercer cielo, son usados como términos sinónimos para hablar del lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios y donde están los creyentes justificados. Seol es una referencia genérica al mundo de los muertos. En él, lo invisible para el hombre natural está presente. Para los hebreos designaba el lugar más allá de la vida. A veces se traduce por sepulcro. Por eso se dice que el cuerpo de Jesús no fue dejado en el Seol. José Villanueva, ¿me podría ayudar con Daniel 2:1? ¿Se refiere a su segundo año de rey? Sí, era el segundo año contado desde el tiempo en que reinó Nabucodonosor. Ángel Fernández Vidal, ¿qué libro de la Biblia, estudio o libro de algún escritor cristiano nos recomendaría para sanar nuestras emociones distorsionadas por el pecado? Ojo con emociones. Para curar el alma solo hay un medio: la lectura, meditación de la palabra y oración. Ningún libro puede enseñarte más de lo que te enseña la Biblia en ese sentido. Ángela Silva, este bosquejo es correcto según la Biblia. ¿Qué es la fe? Efesios 2:8. La bendición mediante la fe, Efesios 1:3. Y finalmente, los beneficios de la bendición mediante la fe, Gálatas 5:22-25. Es bueno siempre que hagas una referencia previa a lo que es la fe. Antonio Divas, cuando estemos en el cielo y concretamente cuando se realice el juicio del gran trono blanco, ¿estaremos nosotros como iglesia presenciando dicho juicio y, por consiguiente, viendo a los que son juzgados aún a conocidos nuestros? No podemos entender la dimensión del cielo en el sentido del lugar donde estaremos con Jesús y lo que supondrá aquello en el tiempo histórico. Los creyentes estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Ahora, la dimensión de nuestros sentimientos si estamos presentes en el juicio de condenación estará en plena sintonía con el pensamiento de Cristo, que es el juez. Por tanto, no habrá tristeza ni llanto, aunque conozcamos al condenado, porque estaremos viviendo todo conforme a Jesús. Joselito, en el seno trinitario esa relación intra. ¿El hijo se identifica o se personaliza como hijo? Pero cuando sale, o mejor dicho, se encarna, ¿sigue con la identidad de hijo del Padre? En esa relación intra o en sus salidas, ¿no pierde identidad de hijo? La segunda persona, el Verbo, el Hijo de Dios, al encarnarse, toma en su persona una segunda naturaleza y se hace hombre. Juan 1:14. Pero en ningún modo pierde su condición divina. Jesús el hombre no es una persona humana en relación con el Hijo, sino la naturaleza humana del Hijo. No hay alteración jamás, ni puede haberla. En manifestaciones individuales, no importa cuál sea, de cada una de las personas divinas. Arlene Rubín, ¿se salvan los místicos? ¿Se salvan los que no siendo místicos creen en cualquier historia de manifestación de Dios fuera de la Biblia? Bueno, contéstate a ti mismo la pregunta, por favor. ¿Cómo se salvan los hombres? Por gracia mediante la fe. No se salva a nadie por ser místico.
o por cualquier otra cosa, sin creer la verdad del Evangelio y por tanto creer en Cristo. El que no cree en Cristo no tiene salvación. El canal de Jaime. ¿Conoció usted al doctor José Grau? Si así fue, ¿qué aprendió de él? Y por último, ¿ha compartido alguna ocasión o momento con el pastor José de Segovia Barrón? He conocido muy bien al doctor Grau. Tuve ocasión de formar parte del cuerpo de profesores del Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, donde él enseñaba también. En ese tiempo enseñábamos los dos. En cuanto al hermano José de Segovia, lo he conocido. Pero no hemos tenido mucho ministerio compartido, pero sí lo he conocido y he dialogado con él varias veces. ¿Qué aprendí del doctor Grau? Muchas cosas. Especialmente su amor por la Biblia, su entrega al servicio del Maestro y su humildad. Aunque no hayamos compartido algunas doctrinas generales. Hernán Corzo. Una adicción, drogas, alcohol, sexo, pornografía, juego, etc., ¿es una enfermedad o un pecado? ¿Requiere un tratamiento especial o con Cristo es suficiente? ¿Es correcto que un cristiano que pasó por esto diga que siempre va a ser un adicto? ¿Qué consejo puede darnos a este tema? Los asuntos que mencionas son pecados, no enfermedades. Pero esos pecados degeneran en enfermedades. El Espíritu de Dios regenera al hombre y lo libera del poder del pecado para que no practique ya esos pecados que practicaba. Pero las marcas del pecado necesitan muchas veces la asistencia de especialistas, de médicos, para curar lo que los vicios dejaron en el hombre. Dios ha dado el conocimiento médico para ser instrumento de sanidad en el enfermo. Que Dios milagrosamente puede curar toda estigma del pecado, es verdad. Lo creo absolutamente. De modo que una persona que cree puede ser liberado instantáneamente, no solo de su condición perdida y pecaminosa, sino de las secuencias que el pecado haya dejado en él. Pero es una excepción. Y muchas veces se requiere asistencia médica para resolver esos problemas. Hernán Corzo. Mi consulta es en cuanto a Tito 1:6, específicamente cuando pide que los hijos del pastor sean creyentes según ese versículo. Al pastor que se le aparta un hijo debe dejar temporalmente el pastorado. Hay que esconderlo por un tiempo y está limitado en cuanto a poder enseñar a la congregación o el ejercicio de sus dones. Muchas congregaciones tienen conflicto con este tema. No porque tenga nada contra el pastor, sino por lo que requiere la Escritura. ¿Qué consejo puede darnos? Mira, el problema surge de la lectura incorrecta del texto. Mira lo que dice. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es decir, si los hijos del pastor afirman ser creyentes, han de demostrarlo con su vida. Pero ningún hombre puede hacer salvo a su hijo. Ahora bien, si el hijo del pastor es miembro en la iglesia y es un mal testimonio notorio, puede condicionar el pastorado de su padre, porque si no es capaz de corregir al hijo, no puede tampoco corregir a los hermanos que estén en esa condición. Ahora bien, en todo tiene que usarse la gracia. Y cuando un creyente está acusado de disolución y practica el pecado, puede entenderse que no ha nacido de nuevo y no es verdaderamente un creyente. No olvidemos que siempre son malos los fracasos de otro, pero no lo son tantos los fracasos propios. Siempre estamos dispuestos a condenar, pero no siempre a restaurar.
Nico Gavarri. ¿Podemos amar a la humanidad con amor verdadero, pareja, familia, hijos? Estuvimos hablando de este tema y me di cuenta de que nuestro amor es infinito, finito e imperfecto. Por eso creí que no podemos amar con amor verdadero, solo Dios puede amar con amor verdadero. Indudablemente nuestro amor es limitado, pero eso es problema nuestro. Por cuanto el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Romanos 5:5. El amor cristiano es amor verdadero cuando no hay limitaciones a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Santiago Jiménez, según la Biblia, ¿cómo es un cristiano maduro y cómo maduramos en los caminos del Señor? Un cristiano maduro es aquel que está firme en la fe y que no es movido de ella, llevado por vientos de doctrina. La única forma de madurar es por la palabra en el estudio, meditación y obediencia de la misma. Kiara, ¿dónde en la Biblia dice que Jesús es la segunda persona? Sutilmente añaden cosas que Dios nunca dijo. La sutileza diabólica es negar la Santísima Trinidad. Jesús dijo algo que evidentemente afirma que es una persona divina. Yo y el Padre, dos, somos uno. Juan 10:30. Jesús dice, como tú en mí, yo en ellos. Quiere decir dos. Y uno de ellos, el Hijo, está en los creyentes. Cristo habla de un yo que se dirige a un tú y habla de un él. En todo esto es evidente que hay tres sujetos en la Trinidad. Le llamamos persona por utilizar un término que lo haga comprensible. Y si es hijo y el Padre es primera persona, necesariamente el Hijo es la segunda. Gravísimo problema que tienen muchos, que llamándose cristianos son unitarios. Y el problema es negar la verdad de que Dios no es una persona. Es un ser. ¿Entiendes esto? En el que subsisten tres personas. Por eso no hace falta que la Biblia diga el Hijo es la segunda, porque es por revelación bíblica. Carrillos House Melody. Me causa mucha curiosidad la frase del apóstol Pablo, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. ¿Serán términos de su momento para aclarar lo que es meramente físico y materialista? Me cuestiono esto porque si así fuera, ahora podríamos decir, hay cuerpo bioquímico, materia cósmica, y hay cuerpo espiritual, algo inmaterial. Bueno, se usa el término animal en el sentido de que el cuerpo es el estuche del alma. El hombre fue creado tomando su materia física de la tierra, en la que Dios sopló y le comunicó vida. Los antiguos entendían claramente la distinción de cuerpo animal en el sentido de la relación del ser vivo y cuerpo espiritual cuando la parte física estaba sujeta o está sujeta al espíritu, lo más elevado de la parte espiritual. Que hoy podríamos usar otros nombres, pudiera ser, pero lo que la Biblia dice es absolutamente correcto. Carrillos House Melody. He estado estudiando 1 Corintios 15. En el verso 35 fui a leer Juan 6, 39, 40, 44. Quizás por las costumbres arminianas y calvinistas uno se ve sesgado por estas dos interpretaciones, pero analizándolo bien junto con Juan 5, 28, 29, noto que el versículo de Juan 6, 33 trata absolutamente de que resucitará tanto a buenos como a malos, y no solo los escogidos o salvos como comúnmente se cree, debido a que Él no puede perder absolutamente nada, ni bueno ni malo, que al final Él va a separar lo bueno y lo malo, es tema aparte. No sé si he interpretado mal el versículo. ¿Me puede ayudar?
La Biblia habla de un programa de resurrecciones y no solo de una resurrección. El apóstol Pablo, en donde enseña que cada uno resucitará a su debido tiempo, dice: Cristo las primicias, 1. Luego los que son de Cristo en su venida, 2. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, 1 Corintios 15:23. De manera que con claridad se aprecia una resurrección de los que son de Cristo en la venida del Señor. Pablo enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero y los creyentes vivos serán transformados. 1 Tesalonicenses 4:16. El problema interpretativo no está en la Biblia, sino en el teólogo que adopta una oposición que en ocasiones no se sustenta con la Biblia. Y esa expresión que tú pones ahí de que él no perderá nada de buenos ni de malos, no coincide, no concuerda con el entorno en donde está el texto que habla de los que el Padre le da, no de la humanidad en general. Y esos que el Padre le da, los que creen, no perderá nada, sino que lo resucitarán todo en el día postrero. José Manuel: ¿un nacido de nuevo puede pecar continuamente durante mucho tiempo? No una simple caída y en poco tiempo arrepentirse y volver a ser restaurado, sino caer bastante tiempo, estar en el deleite del pecado y luego arrepentirse, pero a mucho tiempo. ¿Era nacido de nuevo? Pongo por ejemplo el hijo pródigo. Mira, un creyente puede caer y mantenerse en una posición contraria a la voluntad de Dios, pero no pierde su salvación y necesita confesar su pecado para restaurar la comunión afectada por su situación espiritual. Sin embargo, no podemos olvidar que el apóstol Juan dice que quien vive practicando el pecado no ha visto a Dios, ni le ha conocido. La salvación que no produce santificación muy bien puede ser ausencia de salvación y ser solo una emoción. Héctor Bravo: hay otra versión que dice que Calvino originalmente fue a estudiar teología, pero desavenencias entre su padre y el cura párroco de Noyon instaron al padre a aconsejar a su hijo dejar de estudiar teología y cambiarse a derecho, y Calvino le obedeció, de modo que no fue rigurosamente un teólogo. ¿Que Calvino no fue un teólogo? Es, si no el más grande, uno de los más grandes teólogos de la Reforma. Su estudio de leyes le permitió una mente racional notable para elaborar su pensamiento teológico. Afirmar que no fue un teólogo porque dedicó tiempo a la carrera de leyes es lo mismo que decir que Pedro no fue apóstol porque era pescador. José Manuel: varias veces he escuchado su respuesta acerca de las condiciones que hay que tener para ser pastor. Las Escrituras las dan, entre ellas ser irreprensible, sin culpa, sin tacha, sin falta, impecable, inocente, irreprochable. ¿Alguna vez he escuchado que un hombre divorciado no puede ser pastor porque no es irreprensible? Pensando el otro día en esto, recordé que el rey David pecó y pudo seguir siendo rey. Los profetas desobedecieron a Dios, pero Dios los siguió usando después de arrepentirse. Y hay algo que creo que es lo peor. Pedro negó a Cristo 3 veces por miedo, claro, pero lo negó. Creo que eso es lo peor que un cristiano puede hacer, pero Jesús le perdonó, tuvo compasión, le restauró. Por tanto, Pedro no dejó de ser un discípulo, un apóstol, aunque lo negó, y creo que eso no es ser un hombre irreprensible, sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente, irreprochable. Entonces, si Jesús lo perdonó y lo restauró y no le quitó el llamado de apóstol, ¿qué opina usted, pastor? ¿Que un divorciado no debe ser pastor? Si en mi escasa sabiduría creo que es por negar a Cristo y Cristo lo perdonó y lo dejó su llamado de apóstol, si me equivoqué en algo pido perdón, mi pregunta no es para hacer mal, yo lo admiro mucho. Mira, estás confundiendo cosas.
Primeramente dices que un pastor es un cristiano que tiene que ser impecable. Tú te das cuenta que eso no es posible. Ningún creyente es impecable, porque ningún creyente nunca peca, sino que lamentablemente lo hace. En segundo lugar, Dios perdona todo pecado, pero hay alguna situación que deja marca espiritual y que aún restaurado a plena comunión le inhabilita para ejercer un determinado ministerio. No había ninguna ley en el Antiguo Testamento que dijese que un rey que pecaba como David tenía que dejar de ser rey. Por tanto, fue restaurado y siguió siendo rey. Pedro fue restaurado y fue apóstol de Cristo. Pablo fue apóstol, aunque dice que no había alcanzado la perfección. Pero para ser pastor ha de ser irreprensible, marido de una sola mujer, cosa que no se cumple en un divorciado. Entiéndase que un divorciado cristiano. Si es un divorciado en el mundo no hay impedimento porque las cosas viejas pasaron. Los sacerdotes cuando tenían un accidente y quedaban en una afección, por ejemplo la rotura de un brazo, no podían sacrificar. Tenían que retirarse, pero si ya el brazo lo puede usar, pero no quedaba habilitado. Un pastor deja de ser irreprensible si quebranta el juramento sagrado del matrimonio y se divorcia de su esposa. Por tanto, queda inhabilitado para ejercer el pastorado. Manuel, cuando estemos en el cielo hablaremos el mismo idioma. Bueno, esto es una curiosidad, querido amigo. En el cielo estaremos en una dimensión espiritual en la que todos nos entenderemos y no habrá necesidad de traductores. Joselito, Samuel, tenía el de Cristología y me acabo de comprar el de Trinidad. Se refiere a mis libros de teología. A disfrutar y estudiar mucho. Gracias por su trabajo. De nada. Ora para que el Señor me dé fuerzas físicas y sabiduría intelectual para terminar la colección. Por último, la pregunta de Juan Rojas. ¿Isaías 24 es el capítulo de la tribulación? Si es así, ¿el versículo 10 podría significar un tipo de toque de queda? En los versículos 14 y 15 las personas gozosas se refieren a los salvos arrebatados al regresar nuevamente para entrar en el milenio, o los que vayan a ser salvos en ese tiempo y se gocen aún en medio de la tribulación, o algún otro grupo de personas. Y en el versículo 22 se refiere a los no salvos durante la tribulación o la segunda venida de Cristo, que morirán y estarán en el Hades hasta el juicio del gran trono blanco para ser así lanzados al lago de fuego. No hay tiempo para un exégesis del capítulo, pero en síntesis, el profeta habla de una gran catástrofe. Los versículos 17 y 18 deben compararse con Jeremías 48, 43, 44, que describen una doble conmoción. Un terremoto que hará temblar los cimientos de la tierra hasta desmenuzarla, versículo 19, y la apertura de las ventanas de los cielos no para anegarla en agua, sino como manifestación del juicio de Dios en su gran día. Juntamente con la humanidad perversa, de la que se destacan los reyes de la tierra como principales responsables, versículo 21. Están también ahí las huestes de los cielos, que son demonios y Satanás. El versículo 23 apunta al tiempo en que Jehová reinará en el monte de Sión y estará patente su gloria delante de sus ancianos, que concuerda plenamente con Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Enviamos para todos vosotros un afectuoso saludo en Cristo. Pedimos una bendición especial en su gracia para vuestras vidas, vuestras familias, vuestros ministerios. Os esperamos en el próximo programa.